Entramos a la lección número 10, el diezmo. Génesis capítulo 28, verso 22 dice lo siguiente. Está hablando Jacob, uno de los patriarcas, y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una de las formas que somos mayordomos es en cuanto a nuestra economía. Y la economía tiene un principio. ¿Y cuál es? Dios te da todo, los bienes, de Dios es todo tu dinero y Él te los entrega. Pero Él te dice que tú seas administrador, mayordomo. Y dentro de esa mayordomía te dice: dame el 10%. Y ese 10% yo lo voy a usar en mi casa para los bienes, para los propósitos que yo tengo. Es como el impuesto de Dios, ¿no?, a sus hijos, por decirlo así. Y como tú eres mayordomo, dice: amén, Señor. Pero lo tremendo que el Señor dice: dame los diezmos, y al darme tu economía, lo que tú administras, tendrá grande bendición. Las ventanas de los cielos se te va a abrir. Qué tremendo, qué bueno es nuestro Dios. Saben que uno de los temas más atacados en estos tiempos finales es justamente el diezmo. Se han levantado estos últimos días supuestos pastores, grandes maestros, que hablan peste del diezmo, y los que la iglesia o los ministros que enseñan o piden esto le llaman ladrones, lobos rapaces, vividores, le ponen una serie de títulos que expresan nada más que el infierno está en sus corazones de esa gente, que el diablo está usando sus bocas. Lamentablemente, muchos creyentes que por internet, usted sabe, uno entra hoy, se contaminan con estas cosas, con sus supuestos, tienen unos argumentos bíblicos según ellos para decir que el diezmo para la iglesia ya no existe. Así que este tema es muy importante poder comprenderlo, ¿no? Y le aconsejaría que usted evite estar contaminándose con estas cosas y vaya a la Biblia. Sobre todo si usted es nuevo, no está bien parado en la roca, evite ser instruido por supuestos maestros, internautas, que usted ni sabe quiénes son, y a veces son gente enviada por el mismo infierno para destruir su fe. Y esta parte tan importante que es la mayordomía del diezmo, porque la intención del diablo puede ser cerrarte todas las puertas y que no fluya la bendición completa en tu vida. Bien, con este preámbulo vamos a entrar netamente al tema. Este pasaje que leímos de Jacob nos da algunos principios. Miren lo que dice Jacob: esta piedra que he puesto por señal. Primero Jacob habla de la piedra, habla de una piedra. Bueno, esa piedra representa a Cristo, la piedra angular, habla la Biblia. Entonces, Jacob primero, figurativamente, en esa piedra que puso por cabeza, él comienza a ser mayordomo, ¿se dan cuenta? Hasta antes, Jacob andaba como él quería, engañó a su hermano, hizo varias cosas y terminó huyendo. No era mayordomo, él quería hacer las cosas a su forma. Pero llega a cierto lugar, dice la Biblia, y agarra una piedra y la pone por cabeza. Esa es una figura de conversión. Y duerme. ¿Sabes? Cuando tú no tienes a Cristo como gobernante de tu vida y tú no eres mayordomo, no tienes reposo. Andas angustiado y lleno de problemas. Pero él pone la piedra, que es Cristo, como cabeza. Segundo, mire lo que dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Segundo, habla de una casa. ¿Qué nos habla de la iglesia? ¿Qué esto significa? Que la iglesia lo conforma solo gente que tiene a Cristo como la piedra, como su cabecera, como su Señor.
¿Cuántos tienen a Cristo como Señor? Como cabeza. Entonces usted es parte de la casa. Usted es de la iglesia. Si Cristo no está en su cabeza, si usted no es mayordomo y vive como quiere, usted no es parte de la iglesia. ¿Y qué más dice? Y de todo lo que me dieres. Ahora se lanza al asunto económico. El diezmo apartaré para ti. Qué tremendo. Finalmente habla de que va a diezmar. Y eso define que se convierte en discípulo ahora. O sea, voy a obedecer en forma práctica, no en una forma falaz, romántica. Tú eres mi piedra, mi Señor. No, sino que la evidencia que tú eres mi cabeza, que soy parte de la iglesia, es que todo lo que tú me das ahora, separo el diezmo. Jacob no diezmaba hasta ese momento. Recién él decide diezmar. ¿De dónde sacó él eso? Él lo sabía, pero no lo hacía. ¿Pero de dónde sacó eso? Bueno, ¿quién era el padre de Jacob? ¿Saben? En las culturas antiguas, todo lo que se aprendía venía de generación, eran por tradiciones. Entonces, él evidentemente aprendió de sus padres. ¿Quién era su padre? Isaac. ¿Isaac de dónde aprendió? De Abraham. ¿Abraham de dónde aprendió? De los antecesores. Y llegamos hasta Adán. O sea, los historiadores dicen que todas las culturas antiguas, todo lo que se aprendió, venía de generación en generación. Ahora, mire, el tema del diezmo es un tema no solamente de Jacob. Todas las naciones de aquellos tiempos, las culturas antiguas, paganas, diezmaban a sus dioses y ofrendaban. O sea, no era un tema de Abraham, no, era un tema de las naciones antiguas. Ahora la pregunta es, ¿de dónde esas naciones se inventaron ese asunto de diezmo? Que todos venían de un tronco, Adán. Y desde Adán comenzaron a practicar eso, porque Adán, después vamos a ver cómo Adán aprendió estas cosas. Entonces es un tema cultural antiguo, sino que las culturas diezmaban a demonios, porque Satanás siempre suplanta lo de Dios. Y como Dios quiere diezmo, Satanás dijo, bueno, a mí me lo van a traer. Porque el diezmo es una señal de señorío y de adoración. Y el diablo exige señorío y adoración. Entonces, mire, es un tema bien profundo, ¿ya? Pero vamos a ir explicando más detalle eso. Pero en Jacob vemos pues que Jacob revierte todo a Dios. Tiene una piedra que es Cristo, reconoce casa y diezma. Eso es el principio, hermano. ¿Cuántos tienen a Cristo como cabeza? ¿Cuántos reconocen la casa, la iglesia? ¿Cuántos diezma? Entonces, eso es, no puedo decir, sí, yo tengo a Cristo como cabeza, esta es mi iglesia, pero no me hablen de diezmo. Están enlazados. Eso es lo que está en la Biblia. Amén. Bien. El diezmo que cumple un principio, el principio de dar y recibir. Y brota de un corazón agradecido y adorador a Dios. Mira lo que dice Éxodo 35:5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Dios todo lo que quiere que des es producto de tu generosidad de corazón, no porque te están amenazando u obligando. Si tú estás diezmando porque, me han dicho que me voy de la iglesia y que hay que dar pues amor, no sirve ese diezmo. El diezmo es producto de haber entendido que Cristo es tu Señor y lo das de todo tu corazón. Eso tiene bendición tremenda. Cumple el principio de dar y recibir. Amén. Mire, Dios quiere bendecir. Dios es bueno. Dios quiere bendecir toda área de tu vida. Si hablamos de bendecirte con paz, gozo, fuego,
tienes que darle a Él tu vida en oración y búsqueda. Tiene que ser un hombre rendido, un hombre consagrado, un adorador, un ayunador. Y vas a recibir múltiples bendiciones espirituales. Amén. ¿Quieres sanidad en el cuerpo? Tienes que buscar a Dios en oración, tener fe, ¿no? Y la sanidad viene. Pero si tú quieres también bendiciones en el área económica, eso no se hace ayunando. Voy a tener 3 días de ayuno para que me bendigas económicamente. Lo puedes hacer, pero si no diezmas, por más que ayunes 21 días, no va a haber la bendición que esperas. Porque para el área económica, el método directo es lo que dice Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Ves? Habla de qué, digan casa. ¿Te das cuenta? Siempre el diezmo está en relación a la casa. Los únicos que no diezman son los que no tienen casa, los que no van a la iglesia. Y por eso algunos se van de la iglesia. Entonces, en mi casa busco a Dios, dice, el bandido no quiere diezmar. Pero todo el que reconoce casa o que va a una congregación tiene que diezmar. Trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si en el área económica Dios quiere que diezmes. Y dice, y reprenderá las cosas que quieren devorar tu economía. ¿Y cómo va a reprenderla? El Señor mismo. Pues a través del ministerio de la iglesia. Reprenderé por vosotros, dice. ¿No? Entonces, ahí está el pastor que va a orar por eso y va a reprender la obras del diablo. Pero también tú lo puedes hacer por el Espíritu Santo. Tomar autoridad. Amén. Así que si tú estás diezmando y ves que hay un problema económico, ¿no? Tienes que tomar autoridad. Con todo, Señor, yo estoy cumpliendo mi deber, estoy siendo fiel. Algo está pasando acá. Entonces hay que reprender, ahí sí, ¿no? Ayunar, buscar a Dios con propiedad, con respaldo, porque estás cumpliendo el principio. Y vas a ver que, como dice la Escritura, todo lo que el diablo quiera quitarte, el Señor te lo va a dar multiplicado. Amén. Así es. Hay muchos hermanos que son fieles, hermanos, fieles a su mayordomía y han pasado por problemas, son pruebas económicas. Y me han preguntado, apóstol, pues yo estoy diezmando, ¿dónde está que dice que la ventana del cielo se abre? ¿Qué? Se me encerramos bien. Son pruebas. Y yo le he dicho, sigue adelante, hermano. No cambies tu actitud. Y han seguido y después dice, tiene razón, apóstol. Ahora el diablo me quiso desanimar y parar con una prueba, pero tengo mucho más ahora. ¿Recuerdan a Job? Él era fiel, diezmaba y dice, por si acaso que han pecado mis hijos, voy a traer otro holocausto más. Hasta por si acaso daba ese hombre. Mira. Y de repente, hermano, vienen ladrones, lo saquean, viene fuego del cielo, le quema, sus hijos mueren. Hermano, le pasa a todo ese hombre. Yo esa parte me conmueve, hermano, porque a nosotros nos pasan pruebas cada 5 años, cada 3 meses. Él en un día le vino todo. Todo, como que pum, 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 para matarlo, hermano. Pero ese hombre se rasgó su ropa, se tiró al piso y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Y con eso el diablo quedó desplumado. Entonces el diablo se fue otra vez y dijo, Señor, quiero hacer otra cosa más. Voy a tocar su cuerpo. Mire cómo es el diablo. Yo quiero decirte, hermano, podrán quitarte cualquier cosa, pero nunca pierdas tu fe. Nunca pierdas tu integridad. Amén. Sí que si te roban, los delincuentes te ponen pistola, llévate, hijito, todo llévate.
pues ¿qué te vas a...? Otros se agarran la pistola, se quieren de karateca y al final le meten un balazo y te mataron la vida. Y ahí sí pues ya no puedes hacer nada. Pero mientras sigas vivo y sigas con fe, todo lo que te puedan quitar lo vas a recuperar y vas a tener 100 veces más. Así que Job, pelado se quedó y finalmente le vino una peste. Pobre hombre. Pero nunca perdió su integridad. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le dio mucho más. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Palma a Cristo la gloria. Los enemigos del diezmo, uno de sus argumentos es que en el Nuevo Testamento solamente se habla de ofrendas, no de diezmo. Eso es una mentira. En un momento voy a demostrar que sí se habla, pero indirectamente, no directamente. Hay unas cosas que debe entender usted, que hay cosas en la Biblia que se hablan directas y otras indirectas. Por ejemplo, que Dios es trino. El argumento de los testigos de Jehová es que Dios no es trino, es falso. ¿Por qué? Porque literalmente, usted dígame dónde dice Trinidad en la Biblia. Y por ahí te agarran, ¿no? Dígame, a ver, en la Biblia dígame Trinidad, ¿dónde hay? No vas a encontrar eso. ¿Ya ves? Están contentos. Digo. Pero sí lo dice indirectamente. Hay cosas en la Biblia que no están directas, están indirectas. Cuando Cristo dice yo y el Padre somos uno. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero lo dice en varios textos. Entonces lo juntamos y decimos el Padre es Dios, Cristo es Dios y el Espíritu es Dios. 3 en uno solo. Y le llamamos el nombre Trinidad o Triunidad. Pero esa palabra Trinidad y Triunidad no está literalmente en la Biblia. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, a ver, yo fumo porque en la Biblia dice, ¿dónde está que no fume? Dígame, no vas a encontrar. No vas a encontrar. No fume, no lo vas a encontrar. Ay, verdad, hermanito, pero qué bíblico eres. Fúmate nomás, hermano. Sigue fumando. Porque no hay, pues, no hay en la Biblia. No lo dice directo, pero indirectamente sí lo dice. ¿Y cómo, pastor? Dice el que destruye el templo, Dios lo destruye. El cigarrillo destruye tu templo. Entonces, hermanos, el que no quiere ver algo, no lo va a ver, va a presentar argumentos. Entonces, el que no quiere diezmar dice esto. Dime directamente en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice diezmo? Ah. Y tú miras, hoy verdad no hay, ¿no? Pero en hebreo está. Ah, en hebreo está. Pero ahí está hablando de Abraham. Pero en la iglesia, a ver, la iglesia. ¿Dónde? Tú buscas todo. Tienes razón, hermano. Ya no voy a dar mi diezmo, hermano. Gracias, Señor, me has revelado tu palabra. Contento está. Y hasta comienza a danzar, dice. Por la nueva revelación. Pero se te va a quitar la danza después del tema que vamos a dar. Primer lugar, el diezmo en la Biblia es una forma de ofrendar. El gran error de esta gente es que no entiende que el diezmo es sinónimo de ofrenda. Entonces, si dicen, en el Nuevo Testamento se habla de ofrenda nada más, no de diezmo, pero el diezmo es una forma de ofrenda. No hay que diezmar, entonces no hay que ofrendar tampoco. No, ofrendar sí. Entonces ponte de acuerdo, hermano, porque ofrenda es sinónimo de diezmo. ¿Dónde está eso, pastor? Vaya usted, por ejemplo, a número 18:24. Número 18:24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. O sea, está hablando que a los levitas, el diezmo era para los levitas. ¿Y qué dice? Que ofrecerán a Jehová en ofrenda. O sea, el diezmo que es para los levitas, Israel lo iban a ofrecer a Jehová como una ofrenda. Pero para el levita esa ofrenda era el diezmo, pues. Entonces, ahí nos hace ver que ofrenda es sinónimo de diezmo. Por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Otros textos también está en el 26, ¿no? Número 18:26 dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos
en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Israel te va a diezmar, levita, le está hablando al levita, pero tú de ese diezmo que te dan, separa diezmo de diezmos y me lo traes a mí como ofrenda. ¿Te das cuenta? Sinónimo. ¿Y qué pasaba con el diezmo de diezmo que traía el levita? Era ya para el sumo sacerdote. Mientras que el pueblo diezmaba a los levitas diezmaban a los sacerdotes. Pero cuando lo traían el diezmo, lo traían como ofrenda. O sea, entonces en la Biblia, cuando se habla de ofrenda, va incluido el diezmo. Esa es la idea. Está sobreentendido en algunos pasajes, cuando se habla de ofrenda, que va incluido el diezmo. Por ahí es importante entender, y te estoy mostrando los pasajes de la Biblia. ¿Cuándo entonces empieza este tema de ofrendar? Que incluido está el diezmo. Con Caín y Abel. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 3 al 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, se supone que en esa ofrenda estaba el diezmo. ¿Y por qué lo supone, apóstol? Porque todas las culturas antiguas aprendieron a diezmar y ofrendar. ¿De dónde vinieron esas culturas? Del tronco de Adán y Eva, que era Caín y Abel. El tema del diezmo no solamente el tema de Israel o de los hombres de fe. Todas las culturas de la antigüedad diezmaban a sus demonios, a sus dioses paganos. ¿Y de dónde lo aprendieron? Como les dije al comienzo, en las culturas antiguas esto era de generación en generación por tradición. Entonces, esto implica que de aquí, esta ofrenda, que incluye el diezmo, comenzó a ser practicada por estos muchachos. ¿Y ellos de dónde lo aprendieron? No lo dice la Biblia, pero ¿de dónde más? De sus padres, de Adán. Adán era un hombre que aunque falló, él después que falló, él pues siguió buscando a Dios. Y él pues de alguna manera supo que dentro de la ofrenda estaba los diezmos. Amén. Por eso que pongo acá, ¿quién enseñó a ofrendar a Caín y Abel? La Biblia no lo menciona, pero teniendo en cuenta la historia de las culturas antiguas, cuyas costumbres y tradiciones venían por transmisión oral y enseñanzas de sus ancestros, podemos deducir que esta práctica de ofrendar le fue enseñada por sus padres Adán y Eva. A través de la práctica de ofrendar, ellos reconocían que Dios era el dueño de todo lo que les daba. Eso lo vemos en 1 Corintios 20, 11 y verso 14, que dicen: tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres exceso sobre todos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ese es el principio de ofrendar y demás. Todo es tuyo, Señor. Tuyo es el poder, el reino, todo. Y de todo lo que me das, te traigo mi ofrenda. Y recuerden que cuando hablo de ofrenda, el diezmo está incluido. Entonces la Escritura nos dice que cuando Abel trajo su ofrenda, Dios se agradó de él. Mire. Esto es importante. Dios no dijo: caramba, ¿estos de dónde sacaron traer ofrenda? Y el Señor no dice la Biblia: oye, Caín, Abel, ¿quién les dijo eso, hombre? Déjenlo a un lado, hombre, no me traigan eso. Yo no les he dicho, no dijo así la Biblia. Dice que cuando trajeron, Caín y Abel trajo su ofrenda. Dios la miró y por lo menos de uno se agradó. Quiere decir que esto brota del corazón mismo de Dios. Amén. Cuando se trae, evidentemente, correctamente. Amén. Entonces podemos concluir que el diezmo como la ofrenda tienen el mismo principio y su origen proviene de Dios, practicados desde los inicios de la humanidad por los hijos de Adán. Esta práctica tuvo tal influencia en las posteriores generaciones que los historiadores mencionan que casi todas las culturas antiguas, aunque paganas, daban ofrendas y diezmos a sus dioses como un símbolo para entregar todo a sus dioses. Ahí hay un número 5 y abajo, terminando la página, dice ver comentario en glosario. Ahí en el número 5 doy un comentario de algunos diccionarios históricos donde hablan acerca de las culturas paganas, ¿no? En el glosario puede ver, ¿no?, respecto a cómo diezmaban, ¿no?,
en la antigüedad, aunque no eran del pueblo de Israel. Si las culturas paganas bajo el engaño de Satanás practicaron este tributo, hay un número 6 también, que en el glosario explica cómo estas culturas hacían esto en la antigüedad. Cuanto más lo que queremos en Dios vivo y verdadero, debemos ofrendar y diezmar como una expresión de nuestra gratitud y adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es la forma correcta de dar? Génesis 4:4 vemos algo cuando Abel trajo su ofrenda. ¿Y qué dice? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vuelvo a repetir. Cuando se trajo la ofrenda correctamente, Dios se agradó. Porque la ofrenda primero nace del corazón de Dios. Recuerde, cuando de ofrenda va incluido el diezmo. Y segundo, hay un principio. Dios miró a Abel y luego a su ofrenda. Quiere decir que hay una interacción entre lo que Dios ve en ti y lo que das. Dios no mira la ofrenda primero. Dios primero te mira a ti, mira tu corazón, mira cómo lo haces y después mira lo que traes. ¿Estamos de acuerdo? Y así no estoy de acuerdo, está aquí en la Biblia. Dice que también miró a Caín y después lo que Caín dio. En Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mire, lo que tú eres determina el agrado de tu ofrenda. En el caso de Abel, Dios se agradó de Abel. La pregunta es, ¿cómo vino Abel? Con amor, con fe, con gratitud, con adoración. Y todo lo que trajo le agradó al Señor. Pero Caín, ¿cómo vino? Vino mal. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis 4:6 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Eso revela que Caín traía su ofrenda por rivalizar con su hermano. Y cuando vio que a él no le aceptaron, Dios no se agradó como lo trajo, sino de su hermano, salió lo de dentro, se ensañó, se llenó de odio. Porque ya eso estaba desde antes. Él no traía para dar gracias a Dios y adorarle. Él estaba trayendo su ofrenda para contender con su hermano. Ah, está trayendo ofrenda, ¿no? Vamos a ver, la mía es mejor. Entonces Dios no se agradó. Amado, cuando tú traigas tu diezmo, tu ofrenda, tráelo para adorar a Dios. No lo traigas, bueno, mi esposa me dice, porque me dice voy a traer mi diezmo. Y sales con una cara de pocos amigos. Entonces Dios no se agrada de eso. Pero cuando lo traes correctamente, qué tremendo es eso. Amén. ¿Qué es el diezmo, hermanos? La palabra diezmo en el hebreo es maser, que significa una décima parte. Esto quiero aclararlo porque muchos como que se les dice que el cerebro se les bloquea y no saben cómo diezmar. ¿Cómo se diezma? Dice. ¿Qué es la décima parte? Es el 10% de todo lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, si tienes 20 soles, ¿cuál sería el diezmo del 20 soles? El 10%, ¿cuánto es de 20 soles? 2 soles. ¿Quieres ser práctico? Quítale un cerito. Nada más. De 100 soles, el 10%, le quito un cero. Ahí está, bien práctico, hermanito, fácil. No te hagas loco. Si son 1000 soles, 1, 2, 3, 0, le quito un cero. ¿Cuánto midemos? 100. Quítale un cero a todo. Qué bueno Dios que le quitas un cero, no te dice dame todo. Es bueno. 10.000 soles. Santo Dios, 10.000 soles. 1, 2, 3, le quito un cero. ¿Cuánto queda? 1000. 1000 es mi diezmo. Quítale un cero nada más. Ahora, si no es cero, ¿no? Digamos, a ver, 55. ¿Cuál es mi diezmo? O sea, para que, mejor para que, como no sabes matemática, lo voy a redondear, 60. Le quito un cero, 6 soles.
práctico, hermano. ¿Eh? Esa es matemática, buena matemática. Pero unos son exactos, tremendo. No, redondéalo, hermano. Ya te evitas de problemas. Pero redondéalo para arriba, no para abajo, ¿no? 40, no. Aleluya. Entonces, amado, ese es el diezmo. ¿Me entendiste, hermanito? Ese es el diezmo. Bien. El diezmo radica, vuelvo a repetir, en que Dios es el dueño de todo y tú eres mayordomo. Amén. ¿Dónde se origina el diezmo? Ya lo vimos, en el corazón de Dios, que se agradó de lo que trajeron, ¿no? Y practicado por los hijos de Adán. Evidentemente no dice directamente, pero entendemos que si el diezmo es igual, la ofrenda es igual, son sinónimos, según lo que leímos en los textos que vimos anteriormente. Entonces, cuando Caín y Abel trajo su ofrenda, va incluido el diezmo. Ahora, directamente, por primera vez se usa la palabra diezmo en Génesis 14:20. Ahí sí encontramos en forma directa, si somos bíblicos. ¿Dónde se menciona, apóstol, por primera vez el diezmo? En Génesis 14:20. ¿Qué dice? Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Melquisedec está bendiciendo a Abraham. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí se menciona directamente. Los enemigos del diezmo dicen, no, el diezmo es de la ley. La iglesia no está en la ley. Mentira, pues. El diezmo no es la ley, es de Abraham. Antes de la ley, 400 años antes que venga la ley, ya se diezmaba. Entonces son principios no netamente de la ley mosaica, son principios anteriores a ellas. Así que por ahí, otra X a aquellos que quieren refutar esto, ¿no? Amén. Bien. Abraham, ¿de dónde le salió a Abraham el diezmar? ¿Cómo Abraham diezmó? Bueno, lo vuelvo a repetir, por tradición oral, porque todas las culturas lo hacían. Y como venían del tronco de Adán, entonces suponemos que por tradición, desde ese tronco, se diezmó. Pero también debemos saber que Abraham hablaba con Dios. Y Dios le habló seguramente del diezmo. Miren lo que dice Génesis 18:17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él toda la familia de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo acá que él iba a revelar los principios y que Abraham le iba a enseñar a su descendencia. Y el diezmo, entonces, muy probable que Dios le habló. ¿Y por qué afirmo eso? Porque su descendencia también lo practicó. Entonces se cumplió eso. En Génesis 28:20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me aguardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él era descendiente de Abraham. Qué tremendo. Era su nieto, ¿no? ¿No? Jacob era el nieto. Entonces ahí se cumple lo que Dios le dijo a Abraham. Yo sé que él va a enseñar a su descendencia todo lo que yo le diga. Así que Jacob recibió la enseñanza desde Abraham. ¿Qué cosa? Directamente el diezmo, entre otras cosas, hacer altar de adoración y todo lo demás. Amén. Bien. ¿Es correcta la práctica del diezmo en la iglesia? Muchos, les dije al comienzo,
enemigos de este tema del diezmo dicen que no. Vamos a ver algunos puntos para afirmar que sí está vigente. Lo que tenemos que tener en primer lugar es que hay cosas del Antiguo Testamento que ya no son vigentes y hay otras que sí son vigentes. La pregunta es qué son vigentes y qué no, lo que Cristo dijo. De la ley hay cosas que son vigentes, pero solo lo que Cristo dijo. Por ejemplo, ¿en la ley se ofrendaba? ¿En la ley se ofrendaba? Pues Cristo dijo que sí hay que seguir ofrendando. Cuando traigas tu ofrenda. Así que eso de la ofrenda que estaba en la ley siguió vigente. ¿Por qué? Porque la ofrenda no nace en la ley. La ofrenda es anterior a la ley. Amén. Lo mismo el diezmo. Cristo, y después le voy a demostrar el pasaje donde Cristo dijo que hay que seguir haciéndolo. Porque el diezmo no es en sí la ley, son principios anteriores de ella. Amén. Vamos a ver dónde dice eso. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué dice ahí? Sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era aquello? ¿Cuál era aquello? El diezmo. ¿Quién lo está diciendo? Entonces Cristo dijo, ustedes diezman de todo, pero ustedes no practican la justicia, la misericordia y la fe. Y eso es lo más importante. Eso, en otra palabra, la justicia, la misericordia y la fe, eso sigue. ¿Y por qué? Porque la justicia, la misericordia y la fe no es de la ley, son principios eternos. Abraham tuvo fe y no estaba en la ley. Abraham tuvo misericordia y no estaba en la fe. Abraham dice que caminó con justicia, era justo. Entonces son principios ante la ley. En la ley también se practicó, pero son anteriores a ella. Y entonces Cristo dijo, así como la justicia, la misericordia y la fe son cosas antes de la ley y principios universales, tampoco dejes de hacer lo otro, el diezmo, que es anterior a la ley. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿de dónde me sacan esto? Que ya no, el diezmo no es para ahora, que era para la ley. Los enemigos de la ley dicen, no, es que aquí no está hablando a la iglesia, le está hablando a los fariseos de la ley. Así que para ellos nomás era esto, no para la iglesia. Si seguimos con ese patrón de pensamiento, entonces quiere decir que la justicia y la misericordia y la fe, que Dios le habló a ellos, es para ellos nomás, no es para la iglesia. ¿Será cierto eso? ¿La justicia es solamente para los fariseos? ¿La misericordia es solo para ellos? ¿La fe es solo para ellos? No, es para la iglesia, ¿sí o no? Por tanto, el diezmo también es para la iglesia, ¿se da cuenta? Es por lógica. Entonces son argumentos tontos, jalados de los pelos. Segundo, el diezmo también es mencionado en el libro de los Hebreos, dando a entender que los creyentes no diezmamos según la ley, sino según la fe de Abraham. ¿No? Ahí está el pasaje, Hebreos 7, 1 al 2, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Vemos aquí entonces que el diezmo no nace en la ley, y que Abraham le dio a un ministerio mayor. Abraham no diezmó según la ley porque la ley iba a perecer. Diezmó a alguien, dice que era eterno, que representa a Cristo. En otras palabras, ¿sabe a quién diezmó Abraham? Diezmó a Cristo. Melquisedec es la figura de Cristo. Abraham dio a Cristo. Y eso exactamente hace la iglesia. La iglesia ya no diezma la ley, no diezma allá al templo de Jerusalén donde están los levitas, que ese ministerio ya feneció. Nuestro diezmo, ¿a quién lo traemos? A Cristo, igual que Abraham. Y usted dirá, ¿y dónde está Cristo? ¿Habrá una escalera para subir arriba de la de Cristo al diezmo? No, Cristo está en la iglesia, pero hermano, en la casa de Dios. Dale palma al Dios de la gloria, aleluya. Bien, tercero,
El apóstol Pablo también habla del diezmo. Y aquí viene el principio que le dije anteriormente, ¿verdad? Que hay cosas directas e indirectas. Pero aquí está hablando ya directo. Dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefás, es decir, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo está haciendo un reclamo a la iglesia de Corinto. O sea, a Pedro nomás y a todos los que están en Jerusalén, a ellos nomás se le va a sostener. ¿Y nosotros? Ese es el primer punto. Quiere decir que los corintios no estaban sosteniendo a Pablo. ¿Aló? ¿Está aquí? La pregunta es, ¿cómo se sostiene un ministerio? Los enemigos del diezmo dicen, no, pero ahí no se refiere al diezmo. Está diciendo que saquen una ofrenda especial. Eso lo dicen. Bueno, vamos a ver si es así. 1 Corintios 9, 7 y 8 dice así. Pablo dice así. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿De qué está hablando? Está comparando un soldado que le dan un sueldo, ¿no? Y está comparando a un campesino que trabaja y que del trabajo come algo del fruto y el resto pues sale para el negocio, pero se queda algo para él. Y lo compara con su ministerio. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Está hablando aquí una figura de un pastor de ovejas que pastorea, pero algo come de ahí. ¿Ya? ¿Están entendiendo, hermano? ¿No dice esto también la ley? Ya aquí se mandó la ley, ¿ves? La pregunta es, ¿qué dice la ley del sostenimiento de un ministro? ¿Cómo se sostenía según la ley un ministro? ¿Con qué? Vamos a ver. ¿Qué dice la ley entonces? Porque Pablo toma la ley. Mire. Ahora, el diezmo no es de la ley, es ante la ley, pero la ley explica, regulariza, nos da entendimiento de cómo usar los diezmos. Para eso sí sirve la ley, para entender. ¿Qué dice la ley entonces? Al respecto. Vamos a ver. Número 18-21. Vamos, número 18-21. La ley de Moisés. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de horneo. Eso dice la ley. Entonces, el ministro, ¿cómo se sostenía? Según la ley. Los levitas, ¿cómo se sostenían según la ley? David, Pablo dice, ¿no dice esto la ley? La ley, ¿qué dice? No dice, los diezmos no es para los levitas, le darán una ofrendita por ahí. No dice así. Y Pablo usa la ley para indicar cómo debería sostenerse él. Hay otro pasaje más claro todavía. En 1 Corintios 9, 13, 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ahora, ¿de qué está hablando? Del templo de Jerusalén. ¿Quiénes trabajaban en las cosas sagradas en el templo de Jerusalén? Los sacerdotes y levitas. Y ellos comían del templo. ¿Y qué comían? De los diezmos, pues, hermano. Y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿De qué está hablando? Del altar, pues, del templo, del lugar santísimo. Ellos participaban del altar y del altar participaban. ¿Qué había el altar? Estaban todos los diezmos ahí. ¿Qué más? Así también ordenó el Señor. Mira lo que estoy diciendo. Así también, tal como en la ley, los sacerdotes y levitas participaban del templo, y ese participar del templo era el diezmo, así también dice el Señor. Dice así también ordenó, es una orden, hermano, el Señor, que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Ahora, ahí no vas a encontrar la palabra diezmo directamente, pero indirectamente está sobreentendido. Entonces, por eso yo le decía antes, hay cosas en la Biblia que directo no dice, pero es comprendido indirectamente, como el caso de la Trinidad, ¿no? Los testigos de Jehová dicen, dígame la palabra Trinidad, ¿dónde está la Biblia? No lo vas a encontrar. Pero está entendido en forma sobreentendida indirecta cuando se entiende que Cristo es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Igual manera, aquí Pablo no menciona directo el diezmo, pero indirectamente está diciendo que los que comen del templo, el ministro que come el templo participa del templo. ¿Qué se entiende ahí? ¿De qué participa? ¿De qué? ¿De qué? Hablen fuerte pues, ¿de qué? Y parece que no le gusta el tema. Amén, hermanos. Hay otro pasaje también que Pablo dice aquí en 1 Corintios 9:8, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, ¿ves? Entonces Pablo siempre usa la ley para hacer entender a la iglesia cómo debían sostenerlo a él. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Ves? Le está diciendo, los corintios no entendían, ¿no? Entonces, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. ¿Y qué fruto iba a recibir Pablo? Le pregunto, ¿qué fruto iba a recibir Pablo? Los diezmos, pues, hermano. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos lo material? ¿Qué está refiriendo? Yo siembro lo espiritual, predico, les enseño. ¿Y será gran cosa que siembre lo material? ¿De qué está hablando? De money, pues, hermano. Dinero. ¿Pero qué dinero? ¿Qué cosa? ¿Qué le tocaba al levita? ¿Qué le tocaba al ministro? Fuerte, ¿qué? Con gozo, ¿qué? ¿Ves? No se pongan tristes en esta hora. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿de qué está hablando? De Pedro, pues. Yo le voy a explicar por qué Pedro le daban los diezmos a todos los que estaban en Jerusalén. Y por qué Pablo les reclama. Pedro no reclama esto. Porque en Jerusalén eso era normal. Ahí no había problema. Eran judíos y eran devotos de la ley que se convertían. Así que ellos los diezmos ya era pan de cada día. Así que ellos transfirieron los diezmos que daban al templo, se lo transfirieron a la iglesia y Pedro estaba bien sostenido. Pero los corintios eran gentiles, ellos no sabían ni papa de la ley ni el diezmo. Entonces, por eso que la Biblia no menciona el diezmo, porque fue un proceso de transición. Pablo de frente no les dijo cuando se convirtieron a los gentiles esto. Pero ya llegó el tiempo que Pablo les escribe. Mire, son como 40 años después que Pablo recién les habla, pero muy sabiamente, porque fue una transición. Entonces también tenemos que entender eso, ¿no? Los enemigos del evangelio dicen, ¿por qué no está? ¿Por qué no Pablo dice el diezmo inmediatamente? No, pues, porque eran gentiles, ¿no? Y Pablo, pero sí, Pablo lo dice. Entonces Pablo está diciendo aquí, volvemos a 1 Corintios 9, ¿no? Estamos ahí viendo, dice, si otros participan de este derecho, es un derecho, ¿ah? Que el ministro sea sostenido por los diezmos es un derecho, dice Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Le está exhortando a esta iglesia de Corintios. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces ahí viene la razón por qué Pablo desde un comienzo nos enseñó, porque él no quiso ser un obstáculo, porque esa parte es dura. Pues. Por ejemplo, si un recién convertido, hermano, se entrega, se bautiza, está contento, ¡ay, hermanito! Diezmo, lo matas, hermano, ya no viene a la iglesia más. Entonces, eso, dejarlo ahí, que dance, está contento, y después viene la consolidación, la enseñanza, y llega la puerta, todo, y el camino, y diezmo, hermano. Y aguanta un poquito, sí, se hace loco. ¿Quién dice eso? ¿Qué leía internet? No, acá está la enseñanza. Entonces Pablo a los corintios no le habló directamente, por no ser tropiezo. Y aún enseñándolo no querían hacer,
Así que Pablo se metió a trabajar. Miren cómo era Pablo. Bueno, no quieren, voy a trabajar. Hacía carpa, dice, porque no le querían dar lo que le correspondía. Así que si en esta iglesia no me quieren dar, me iré a trabajar, pues mano de seguridad. No hay problema. Y yo sigo adelante, ¿verdad? Es así. Pero gracias a Dios que la iglesia acá está entendiendo, no son como los corintios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿A quién se le entregan los diezmos y cuál es su finalidad? Pero según 1 Corintios 9, 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso está en 1 Corintios 9, 13 al 14. Entonces, hermanos, los diezmos son para el ministerio, para que vivan de ellos, para su sostenimiento. Hay iglesias que dicen, no, muchos diezmos, no, los diezmos, la ofrenda, todo para allá. El pastor no agarra nada de los diezmos, todo hay una junta directiva, ¿no? Entonces ustedes administran los diezmos todo. ¿Y qué hacemos con el pastor? De todo eso, denle una ofrendita. Entonces lo juntan todos los diezmos y unos 4 ancianos, pastor tenga, los restos aquí y comienzan a construir el templo todo con todos los diezmos. Y al pastor le dan algo. Esa es una forma que hacen las iglesias, pero no es bíblica. En Vida en Cristo no hacemos eso. Cada pastor, acá tenemos más de 30 anexos, yo no cojo sus diezmos de... las iglesias, tradicionales, yo estaba en la Asamblea de Dios, por ejemplo, y otras iglesias más, ¿cómo hacen ellos? Hay 500 iglesias. Los pastores no administran nada de diezmo ni ofrendas. Todo lo llega a la central, todito el money, y la central le da un sueldito, un sueldo, cuánto le dan, no sé, a cada pastor. Y todos los diezmos, todo está en la central y ellos ven, el de la central ve cómo distribuye. Eso no es bíblico, hermano. Lógicamente tienen muchos ingresos, pueden tener televisión tremendo, ¿no? Y radio locales. Bien. Pero acá no es así. Aquí cada pastor, sus diezmos ellos lo administran. Si el pastor es fiel, bendecido, va a crecer su diezmo. Yo no me meto ahí. Sí traen sus diezmos acá. Los diezmos lo traen acá. Yo vivo de los diezmos de aquí. Amén. Y Dios me está bendiciendo. Y igual. Ahora, cuando la iglesia es grandota, lleguemos a 20,000 miembros, Dios mío, los diezmos van a ser tremendos, hermano. Entonces yo no quiero ser un pastor millonario, porque no me amo para comprar mi yate y todas esas cosas, eso ya es pecado. Entonces, ¿qué haría yo con...? Gloria a Dios. Entonces esos diezmos se va a usar, como ahora estamos ayudando a las viudas. Dios me está bendiciendo y con la bendición que tengo estamos ayudando a las viudas, porque parte del diezmo es para las viudas también. Entonces cuando hay bendición, yo le digo a los pastores, si Dios te está bendiciendo, hermano, ya tienes tú para ti lo suficiente, lo que te queda, dale a una viuda. Y algunos pastores lo están haciendo, lógicamente no van a dar a todo, porque imagínate, el pastor se queda así, ¿no? Entonces le da a una. Aquí estamos dando... Le digo a usted, hermano, esta cosa que no me gusta decirlo porque no me quiero jactar de cosas, pero para que sepan. Entonces está viendo a la viuda, se ayuda a un necesitado del diezmo. Y lo que no alcanza, de ofrendas especiales. ¿Ya? Entonces, pero el diezmo es para el ministro, él lo administra. Así se enseña acá. Y la ofrenda sí es para los ancianos, ellos la ofrenda sí lo administran, son para los gastos de la iglesia, para la construcción, todo eso tiene que ver con ofrendas. Se quedaron mudos, no les gustó parecer, ¿no? Entonces esa es la forma, hermano, de los diezmos. La escritura, ¿qué dice? ¿Qué dice la escritura? Trae todos los diezmos a la folí, según Malaquías 3:10, ¿no? Trae todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús por este tema del diezmo. Que tus hijos lo hayan entendido en forma preclara. Te damos toda gloria, honra y alabanza a ti. Amén.